Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración, ¿sí? Te agradecemos, Señor, una vez más este día, como lo hemos hecho desde la mañana, Señor, por tu misericordia y por el tiempo que nos das como iglesia, de aprender tu palabra, de conocerte más, Señor, y te rogamos de que hoy día, en este momento, Señor, tú puedas darme claridad de palabra y de pensamiento para exponer la Escritura de manera correcta. Te rogamos, Dios, que tú nos guíes, te ruego, Señor, de que tú nos muestres, Señor, cuán fiel tú eres a tus promesas y cómo tú obras y cumples, Señor, aquello que prometes. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, hermanos, estamos en Lucas capítulo 1, versículos 7 al 14. Y la palabra de Dios dice esto, Lucas capítulo 1, versículos 7 al 14. Voy a leer desde el versículo 5 ya, hermanos, para que tengamos el contexto de lo que hemos visto en la última sesión. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Bueno, hermanos, estamos, como ya les he adelantado, viendo en Lucas, comenzando este evangelio de Lucas, estamos viendo el cumplimiento de la promesa. Y la pregunta que probablemente se hacen algunos que tal vez la primera vez que están en estas sesiones de Lucas es: ¿de qué promesa estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, de la promesa la cual marca toda la historia del cristianismo y toda la historia de la Biblia. La promesa de un redentor, la promesa de un salvador que pueda solucionar el problema del pecado que nosotros tenemos. Esa promesa la cual nosotros la podemos rastrear hasta los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios prometió, después de que el hombre pecó, Dios prometió de que mandaría un salvador, alguien que destruiría la cabeza de la serpiente, alguien que sufriría por nosotros, alguien que cargaría nuestros pecados, alguien que nos reconciliaría con Dios. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, se trata acerca de esa promesa. Absolutamente toda la Escritura en realidad se trata acerca de esta promesa, de que Dios ha prometido de que iba a mandar un Mesías, el cual vendría a traer salvación a los perdidos. Y estamos viendo, hermanos, el cumplimiento de esta promesa comenzando el Evangelio de Lucas. Estamos viendo cómo Dios está cumpliendo aquello que prometió, aquello que han esperado por milenios, ha esperado por milenios el pueblo judío. Y entonces Lucas nos relata, como hemos visto en sesiones pasadas, el inicio del cumplimiento de esta promesa. ¿Y qué es lo que hace Lucas para relatarnos esto? Comienza relatándonos la historia de Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué será esto importante para comenzar la historia de Jesucristo, hablar de Juan el Bautista? La respuesta es porque Lucas y la Escritura en sí misma nos dice, justo antes de que termine el Antiguo Testamento, de que antes de que llegue el Salvador, antes de que llegue el Mesías, alguien tenía que venir antes que él. Dios había prometido de que para que antes de que llegue el Mesías, como un rey, Dios iba a enviar a alguien que prepare el camino. Esas son palabras de realeza, esa era la costumbre que se tenía con los reyes que iban a visitar diferentes lugares o diferentes naciones o diferentes pueblos. Primero enviaban a alguien para que prepare el camino, para que aplane el camino, incluso para que prepare al pueblo para recibir al rey. Y entonces Lucas nos presenta esto. ¿Cómo se está cumpliendo primeramente esto? Jesucristo no podría ser el Mesías si primero no se cumplía también esta promesa. La promesa de un hombre, el cual sería el último profeta del Antiguo Testamento, el cual vendría en el espíritu y poder de Elías a preparar el camino, a preparar los corazones de aquellos que iban a recibir a su Mesías. Y entonces es eso lo que estamos viendo en este pasaje. Cómo Dios está empezando a cumplir aquella promesa que, como ya he mencionado, por años, por milenios, por siglos y milenios, el pueblo judío había esperado. Y todo esto
Comenzó hablándonos Lucas como un buen historiador acerca de los padres de Juan el Bautista. Y hermanos, esto es lo que hace un buen historiador. No por nada Lucas es conocido, incluso por historiadores seculares que no creen en Dios, es reconocido como uno de los mejores historiadores de la etapa antigua de la humanidad. ¿Por qué? Por todos los detalles que va a dar. Lucas no simplemente nos va a decir de que Juan el Bautista nació, sino que Lucas nos va a hablar del nombre de su padre, el nombre de su madre, por poco y nos da hasta sus apellidos, nos da sus profesiones, nos va a dar hasta los mínimos detalles acerca de cómo sucedió todo esto. Porque como ya nos dijo Lucas, comenzando este mismo evangelio, él era un investigador que había investigado con diligencia todo y había puesto las cosas en orden. Y entonces la última sesión de Lucas, lo que vimos es de que Lucas nos mostró el contexto histórico en el que nos encontramos. Lucas comenzó el versículo 5, comenzó diciéndonos: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Y hemos hablado de esto en la anterior sesión, cuán importante es reconocer el contexto histórico, el cual estaba viviendo el pueblo judío de aquella época. Y después de eso, Lucas nos presentó a estos personajes, los cuales hemos conocido a Zacarías y a Elizabeth. ¿Quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Eran los que iban a ser padres de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote casado con la hija de un sacerdote. Eran dos judíos comprometidos al servicio de Dios y, como hemos visto en la última sesión de Lucas, era lo que nosotros consideraríamos verdaderos cristianos. Eso era Zacarías y Elizabeth. Eran, en las palabras de Jesucristo, verdaderos judíos. Por eso Lucas los presentó como justos y que andaban obedeciendo las ordenanzas del Señor. Y hemos visto en la última sesión qué significaba eso. Lo que significa es de que Dios aquí está obrando con dos personas que verdaderamente eran creyentes, eran cristianas. Dos características tiene cada cristiano. ¿Cuáles son esas dos características? Es justificado solamente por fe, solamente por gracia, y también es santificado. Eso es lo que hemos visto en la última sesión acerca de Zacarías y de Elizabeth. Lucas nos presentó a este hombre y es una figura, es un ejemplo realmente hermoso, una pareja que los dos se dice que son justos e irreprensibles en los mandamientos del Señor, y esto lo estaban viviendo como pareja. Y aquí es donde nos hemos quedado la última sesión, hermanos, y voy a comenzar esta sección del cumplimiento de la promesa mostrándoles que Lucas nos refleja en su narración de que a pesar de que Zacarías y Elizabeth eran justos, eran verdaderos judíos o verdaderos cristianos, como les llamaríamos ahora, ellos estaban pasando cierto sufrimiento. Ellos habían sufrido por un gran periodo de tiempo. Y esto es importante en este contexto porque nos vamos a encontrar con este hombre y esta mujer, los cuales estuvieron dispuestos a mantenerse fieles a su servicio, estuvieron dispuestos a mantenerse fieles en lo que creían, mantenerse fieles a su Dios, a pesar del sufrimiento. Y esto es importante por la época en la que vivimos, en la que a tanta gente le dicen de que si tú te vuelves al cristianismo, entonces ya no vas a sufrir más, ¿verdad? Hasta hay iglesias que de manera descarada se ponen en su nombre: pare de sufrir. Cuando en realidad lo que vemos y lo que se ve en toda la Escritura es de que el pueblo de Dios no está exento de sufrimiento. Y es así como llegamos al versículo 7, escucha lo que dice. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora, para muchos quizás van a decir: ¿dónde encontramos el sufrimiento en este versículo 7? Si cuando vivimos en una época en la cual más bien es una bendición no tener hijos para muchos, ¿sí? Esa no era la época de Zacarías y Elizabeth. Esa no era la forma en la que ellos habían sido criados. Y siendo verdaderos cristianos, verdaderos hombres, un hombre y una mujer que verdaderamente estaban siguiendo a Dios, Zacarías y Elizabeth sabían de que los hijos son un regalo de Dios. Y si había algo que realmente hacía sufrir a una pareja, si había algo que realmente hacía sufrir a una mujer especialmente, adivina qué era: no poder tener hijos. Y Lucas nos presenta este detalle de esta pareja que es muy interesante, porque nos acaba de decir Lucas de que este hombre y esta mujer eran justos delante de Dios. No es de que eran pecadores, no es de que eran incrédulos, no es de que eran hipócritas como los fariseos de su época, no. Eran un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios.
Habían puesto verdaderamente su fe en las promesas de Dios, en la salvación que solamente podía llegar por Cristo. Era un hombre y una mujer que Lucas nos dijo andaban irreprensibles en los mandamientos de Dios. Pero hermanos, eso no significaba de que Zacarías y Elizabeth no fueran a sufrir. Y es eso lo que Lucas nos presenta en el versículo 7. Los judíos, hermanos, conocían muy bien el pasaje de Salmo 127, donde se nos dice de que los hijos son herencia de Jehová, son un regalo de Dios. Y entonces, lamentablemente, la mala interpretación judía de ese pasaje, le interpretaban ese pasaje de tal manera que cuando encontraban una mujer estéril, que cuando una pareja no podía tener hijos, entonces inmediatamente ellos pensaban, entonces Dios no los debe querer. Deben ser pecadores, porque por algún motivo Dios no quiso regalarles un hijo o varios hijos. ¿Se entiende? Zacarías y Elizabeth estaban viviendo en una época en la que, en general, la interpretación era esa. Si no podías tener hijos era probablemente porque eras un pecador y Dios no te quería y Dios estaba enojado contigo y airado contigo. La esterilidad era vista como un gran sufrimiento para las mujeres. A tal grado que en el Antiguo Testamento ustedes pueden encontrarse en Génesis capítulo 30, Raquel diciéndole a Jacob, dame un hijo o me muero. Así de importante era tener un hijo para ellos. Era realmente algo importante por la época en la que vivía y por lo que ellos entendían de la Escritura. Pero como dije, había una mala interpretación de los judíos que algunos pensaban de que el hecho de que una pareja no pudiera tener hijos, eso significaba de que Dios no estaba con ellos, de que eran malditos en cierta manera o pecadores y el enojo de Dios estaba sobre ellos. Pero no siempre era el caso ese. No siempre era el caso ese. Y esto, hermanos, simplemente lo voy a decir entre paréntesis, porque muchas veces nosotros también erramos en ese aspecto. Vemos un cristiano que es verdaderamente cristiano, que ha puesto su fe en Cristo, que está viviendo en santificación, que está viviendo como Dios quiere que viva, y llega el sufrimiento, y a veces tendemos a pensar que esa persona debe estar en pecado, o debe ser un pecador, o debe estar así o asá. O incluso tendemos a pensar, digamos que yo estoy viviendo de la manera correcta, estoy intentando ser fiel a Dios y me viene el sufrimiento y tiendo a pensar lo que los judíos pensaban en aquella época: Dios no me quiere, Dios no está conmigo, Dios no me ama, Dios me ha abandonado. Pero ese no era el caso, hermanos, de Elizabeth y Zacarías, sino, como vamos a ver más bien, Dios tenía a Elizabeth y a Zacarías en sus planes. Y Dios iba a utilizar a Elizabeth y Zacarías como instrumentos muy importantes en los planes que Él tenía de redención para este mundo. Entonces, hermanos, uno debe tener cuidado cuando no siempre el sufrimiento es sinónimo de pecado, no siempre el sufrimiento es sinónimo de estar mal con Dios. No por nada uno de los hombres que más sufrió en el Antiguo Testamento, ¿cuál es su nombre? Job. Comienza el libro de Job diciéndonos de que él era un hombre muy parecido a Zacarías y Elizabeth, un hombre justo y perfecto delante de Dios. Pero aún así le llegó el sufrimiento, ¿sí o no? Ahora con esto, hermanos, por si acaso no estoy diciendo de que puede provocar el pecado en nosotros sufrimiento, va a provocar el pecado sufrimiento. No estoy diciendo de que cuando un cristiano peca, Dios no lo vaya a disciplinar. 1 Corintios capítulo 11, un capítulo que normalmente leemos cuando tomamos la Santa Cena, Pablo dice eso, de que muchas veces Dios disciplina a sus hijos enfermándolos o incluso matándolos cuando no están andando de manera correcta, porque al que Dios ama disciplina. Pero ese no era el caso de Zacarías y Elizabeth. Ese no era el caso de Zacarías y Elizabeth. El sufrimiento de estas personas, hermanos, era simplemente algo que Dios permitió en su providencia porque Él tenía otros planes para ellos. Él tenía simplemente otros planes para ellos. Y el hecho de que ellos verdaderamente eran cristianos, verdaderamente eran justos, verdaderamente eran personas que estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, no perfectos, como vamos a ver más adelante. Zacarías va a cometer un error bastante grave. En la siguiente exposición creo que vamos a ver eso. No eran perfectos, pero realmente estaban viviendo bien. Pero a pesar de eso, ellos estaban sufriendo. Ellos estaban sufriendo. Y como les dije, esto es algo que debemos tomar en cuenta. El sufrimiento no siempre es sinónimo de que Dios no está de nuestro lado. Si fuera siempre sinónimo de que Dios no está de nuestro lado, entonces diríamos de que Cristo, no sé, ¿cuál era la situación de Cristo y su Padre? Porque uno de los hombres, el hombre que más sufrió en este mundo fue Cristo. Entonces, hermanos, vemos a Zacarías y Elizabeth, los cuales eran irreprensibles en los mandamientos del Señor, pero estaban sufriendo.
Ahora, la pregunta es ¿por qué estaban sufriendo? Una respuesta es de que, hermanos, Dios no ha prometido de que su pueblo no va a sufrir. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. Jesucristo comenzó el Sermón del Monte, algo que también vamos a ver en el Evangelio de Lucas, diciendo de que bienaventurados los que sufren, los que pasan tribulación, los que lloran incluso. El sufrimiento, hermanos, es algo que Dios no ha prometido que su pueblo no vaya a experimentar. Porque el propósito de Dios para su pueblo no es específicamente que seamos felices en este mundo. El propósito de Dios para su pueblo es que vivamos en santidad y seamos fieles a Él. De que seamos fieles a pesar de cualquier adversidad que que tengamos que enfrentar en esta vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora con Zacarías y con Elizabeth. Lo que había sucedido, hermanos, y esto es algo muy interesante cuando me puse a estudiar este pasaje, es de que si bien Zacarías y Elizabeth estaban sufriendo una afrenta muy grande, un dolor muy grande, algo que realmente causaba dolor y desprestigio dentro de la cultura judía, algo por lo cual te veían mal constantemente, algo por lo cual se les reclamaba sobre todo a las mujeres constantemente, Zacarías y Elizabeth se mantuvieron fieles, primero el uno al otro. ¿Y por qué hago referencia de esto? Porque, hermanos, cuando una mujer era estéril, los judíos culturalmente le daban permiso a los varones para que la abandonen. Le daban permiso a los varones para que la abandonen. Es más, yo puedo estar completamente seguro de que Zacarías debe haber escuchado muchos consejos de hombres malos, los cuales le dijeron, no te puede dar hijos, entonces déjala. Era un motivo por el cual, la esterilidad era un motivo por el cual muchos hombres abandonaban a sus mujeres y las dejaban y buscaban otra mujer que les pueda dar hijos. Pero nosotros vemos esta pareja y es aquí donde van a empezar a notar lo que Dios ha prometido de que a los que aman a Dios todas las cosas les vienen para bien. Vemos en este lugar, hermanos, de que la esterilidad de Elizabeth, el hecho de que ya eran ancianos y no habían podido tener hijos, y eso realmente debía haberles causado mucho sufrimiento, al final terminó realmente para algo bueno. Imagínense a Zacarías, cuánto amor habrá sentido realmente por Elizabeth, para mantenerse fiel a su esposa hasta el final, cuando nadie le hubiera dicho nada si la abandonaba en cualquier momento, para buscar una mujer que le dé un hijo. Estamos seguros, como le dije, que incluso muchos podrían haberle recomendado a Zacarías que haga eso. Pero a pesar de todo eso, él se mantuvo fiel a su esposa. Decidió amarla hasta el final. Y es aquí donde encontramos, como ya les mencioné, de que al final el sufrimiento para el pueblo de Dios, de alguna u otra forma, llega para bien. Si no hubiera sido por la esterilidad de Elizabeth, probablemente, Elizabeth no hubiera conocido ese amor que Zacarías le tenía. Ese amor de que a pesar de que Elizabeth no le podía dar un hijo, Zacarías aún así se mantuvo fiel y junto a ella, ¿sí o no? Eso, hermanos, no sé si se dan cuenta, pero es un reflejo del amor que Cristo nos tiene a nosotros. ¿Nosotros qué tenemos para darle a Cristo? Nada. Pero Él nos ama igual y Él da su vida por nosotros. Y de alguna forma Zacarías representa eso en la relación que tiene con su esposa. Entonces, a pesar del sufrimiento que estaban viviendo, podemos nosotros encontrar de que en medio de ese sufrimiento Dios está obrando para bien todas las cosas. Así que el sufrimiento para esta pareja no fue específicamente algo que los destruyera, sino más bien es algo que hace que valoremos y que apreciemos, y que realmente a mí me maravilló el entender esto. Cómo un hombre se pudo mantener fiel a su esposa hasta el final. Ya son ancianos, eso ya nos dijo Lucas. Ya eran de edad avanzada. Ya probablemente no tenían esperanza de tener hijos. Y como vamos a ver más adelante, incluso ellos habían estado orando por años, por décadas probablemente por un hijo. Pero la respuesta de Dios había sido por décadas no. Y ahora, después de esto, después de ver el sufrimiento de Zacarías y a pesar del sufrimiento de Zacarías y Elizabeth, y a pesar de ese sufrimiento ellos se mantuvieron juntos, también encontramos en este pasaje de que a pesar del sufrimiento, Zacarías y Elizabeth se mantuvieron fieles en su labor al Señor. ¿Cómo sabemos esto? Escucha el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, a pesar del sufrimiento, a pesar de décadas de no haber recibido una respuesta positiva de parte de Dios, Zacarías seguía siendo fiel a su servicio. Seguía sirviendo en lo que Dios le había mandado que sirva. Seguía sirviendo al Señor como Él le había mandado que lo haga.
Y esto en una época en la que la gente normalmente pone el sufrimiento como una excusa para dejar de servir. He escuchado a muchas personas cuando les llega el sufrimiento decirle a Dios, yo he hecho tanto para ti y ahora me pagas así, entonces ya no. Zacarías y Elizabeth son el ejemplo de que no. Son una pareja la cual se mantuvo firme sirviendo al Señor a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Zacarías y Elizabeth habían sido justificados, habían sido por la misericordia de Dios apartados, habían sido salvos, pero a pesar de eso estaban pasando sufrimiento, un sufrimiento sumamente grave, pero a pesar de eso ellos habían seguido sirviendo al Señor. Y hermanos, eso es lo que se espera de todo cristiano, por si acaso. Acabo de leer con mi esposa, acabamos de terminar de estudiar Primera Pedro, la epístola de Primera Pedro está escrita a cristianos que están sufriendo, ¿sí? Y Pedro le va a decir a esos cristianos, no se sorprendan por el sufrimiento. Pedro les va a decir, 1 Pedro 4:12, es algo normal, es algo que pasa a todos los cristianos en todas partes, todos sufrimos, todos de alguna u otra forma nos llegan dificultades, problemas. Y Pedro, ¿sabes qué les va a decir a los cristianos en esa epístola? Ustedes sigan amando a Cristo y sigan sirviendo a Cristo. Porque ustedes tienen una promesa más grande que lo que puedan tener en este mundo. Y Dios nunca nos ha prometido no sufrir en este mundo. Así que ustedes sigan sirviéndole al Señor. Y es exactamente lo que vemos aquí en Zacarías y Elizabeth. Ellos, a pesar del sufrimiento, la afrenta, probablemente incluso la vergüenza que tenían por el contexto en el que vivían, seguían sirviendo al Señor. Zacarías seguía haciendo la costumbre que él tenía de servir al Señor cuando le tocaba hacerlo en el templo de aquella época. Ahora, hermanos, les animo realmente a meditar en este punto. ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo que estás diciendo cuando llega sufrimiento a tu vida y decides ya no servir más al Señor? ¿Sabes lo que estás diciendo? Lo que le estás diciendo a Dios es que el sacrificio que Él hizo por eterna gratuitamente, el sacrificio y el pago que Él hizo por tus pecados en aquella cruz para salvarte de la condenación eterna, realmente no vale la pena, ¿sí? Porque es que estoy sufriendo aquí. Realmente eso no tiene valor. Para mí, cuando el sufrimiento hace que niegues el seguir sirviendo a Dios, el seguir siendo fiel a Dios, lo que estás haciendo, hermano, es para decirle a Dios, para mí las cosas temporales y terrenales son más valiosas que Cristo y tu sacrificio. Y hermanos, en la época de Zacarías y de Elizabeth, déjenme recordarles de que todavía Cristo no había llegado. Este hombre y esta mujer estaban confiando y tenían su fe puesta en que iba a llegar. Esa era la forma en la que se salvaban los cristianos en el Antiguo Testamento. Todavía Cristo no había llegado, todavía no habían visto todo lo que Cristo iba a hacer. Es más, Zacarías y Elizabeth no van a presenciar la muerte, la crucifixión de Cristo, es lo más probable, porque ya eran ancianos. Pero a pesar de eso, con el conocimiento primitivo que tenían probablemente del Evangelio, no tanto conocimiento como nosotros, ellos aún así se mantuvieron fieles, y se mantuvieron fieles como pareja, y se mantuvieron fieles al servicio del Señor hasta el final. El caso de Zacarías no es el caso de muchas personas el día de hoy, que cuando llega el sufrimiento entonces deciden ya no más. Incluso, como ya he mencionado, a pesar de que habían estado por años orando para tener un hijo. ¿De dónde sacó eso? Lean conmigo el versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída, dice el ángel. Cuando Zacarías y Elizabeth ya son ancianos, ¿cuánto tiempo habrán estado orando este hombre y esta mujer por un hijo? Y Dios por décadas les había dicho, no. Y a pesar de eso ellos continuaban su servicio. Y entonces nos encontramos ahora acá en el versículo 8 con el servicio de una semana que debía hacer todo sacerdote 2 veces al año. El servicio que debía hacer cada sacerdote 2 veces al año. Hermanos, escucha una vez más el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, era un servicio el cual debía hacer, estaba acostumbrado. Año tras año, década tras década, Zacarías debía hacer esto.
Pero en la providencia de Dios, hermanos, el servicio que Lucas nos presenta acá, este día específicamente en el que Lucas nos va a presentar el servicio de Zacarías en el templo, va a ser uno como ninguno otro en todos aquellos años de servicio en la vida de Zacarías. De hecho, hermanos, yo puedo estar seguro que lo que vamos a encontrar acá probablemente es el día más feliz que ha tenido Zacarías, ¿sí? Probablemente lo que nos encontramos acá es el mejor día en la vida de Zacarías, y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Las probabilidades, probablemente Zacarías está yendo a servir al Señor al templo como cualquier otro año, como tenía acostumbrado a hacerlo, una vez a la semana, 2 veces al año. Probablemente a él le parecía un día común, un día corriente, el servicio al que estaba habituado. Probablemente parecía un día como cualquier otro, pero no sería así. Y eso es lo que encontramos a partir del versículo 9. Escucha lo que dice. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Ahora, para muchos nosotros quizás no entendemos, ¿sí? ¿Por qué es de que aquí comenzamos a ver como el mejor día de Zacarías, ¿sí? ¿Por qué aquí en el versículo 9 empezamos esto? A ver de que este día realmente no iba a ser lo habitual para Zacarías. Porque nos topamos en el versículo 9 con que Zacarías, como nos dice el pasaje, por suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, se tiraban suertes para ver quién iba a tener el privilegio de entrar hasta el lugar santo para ofrecer el incienso. Ahora, para nosotros en nuestra época eso no tiene quizás mucha relevancia porque ya no hacemos ese tipo de ceremonias. Y quizás si no estás muy familiarizado con el Antiguo Testamento, no tiene mucha relevancia. Pero hermanos, para los judíos de aquella época, el entrar al lugar santo y poder ofrecer el incienso, poder quemar el incienso, era uno de los más altos, era uno de los privilegios más grandes que te podían tocar en toda tu vida. A tal grado que algunos decían que si te tocaba a ti quemar el incienso, porque no era solo Zacarías sirviendo en el templo, era una orden de sacerdotes, eran varios sacerdotes sirviendo en el templo una semana. Y era muy improbable que les toque a todos alguna vez quemar el incienso. Y entonces a Zacarías le va a tocar esta vez, y esto era lo que algunos llamaban en su época uno de los privilegios más altos que le podía tocar a un sacerdote, a un hombre en realidad dentro del pueblo judío, porque no todos podían ser sacerdotes. Incluso algunos historiadores nos cuentan de que algunos decían de que si te tocaba quemar el incienso, después podías morirte como un hombre rico. ¿Y por qué era esto? Porque ellos, hermanos, realmente valoraban lo que era el templo y el servicio a Dios en su momento. El lugar del incienso estaba al lado del lugar santísimo. Estaba en el lugar santo, junto al velo, junto al lugar santísimo, donde supuestamente la presencia de Dios estaba. Era una de las labores más sagradas de esa época. Lo que se hacía era de que en el lugar hemos leído al principio de Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10, ustedes pueden encontrar más información acerca de el quemar el incienso en ese pasaje. Pero lo que se hacía es de que se echaba una resina sobre unas brasas, sobre unos carbones calientes. Y se echaba una resina la cual era aromática. Entonces todo el lugar santo hasta el lugar santísimo se impregnaba de un olor fragante, de un olor que realmente era agradable. Y ahora, ¿qué representaba ese incienso? ¿Qué representaba el quemar el incienso y hacer esto? Lo que representaba era la dependencia que tenía el pueblo hacia Dios, la sumisión que tenía el pueblo hacia Dios, el arrepentimiento que tenía el pueblo hacia Dios, incluso el reconocimiento que tenía el pueblo acerca de la soberanía de Dios. También conocemos en el Antiguo, incluso en el Nuevo Testamento, de que el incienso representaba como el olor grato que Dios recibía el momento de hacerse el sacrificio por los pecados. Cuando los sacerdotes, hermanos, iban y sacrificaban un animal para el perdón de los pecados del pueblo, luego se quemaba el incienso y eso representaba el olor grato, algo que a Dios le agradaba. ¿Por qué? Porque Dios está airado contra el hombre.
Dios está realmente airado y odia el pecado y al pecador. Pero cuando se sacrificaba un animal, cuando un inocente tomaba el lugar del pecador, era como si Dios dijera, ya, mi justicia ya está satisfecha, ya no tengo más ira contra ese pecador. Y todo eso, sabemos, en el Antiguo Testamento apuntaba ¿a quién? Apuntaba a Cristo, a lo que Cristo iba a hacer. Pero en el Antiguo Testamento, antes de lo que Cristo iba a hacer, el quemar esta resina, el quemar se me acaba de ir la palabra, el quemar el incienso en el lugar santo, era una representación de eso. El olor grato que Dios recibía, que le agradaba por el sacrificio por los pecados de su pueblo. Al ver un pueblo arrepentido, al ver un pueblo que dependía de su Señor, dependía de su misericordia, dependía de su salvación. En el Nuevo Testamento, no por nada, hermanos, el apóstol Pablo va a utilizar este tipo de frases y este tipo de ilustraciones para referirse a nosotros los cristianos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16, Pablo va a decir de que cuando un cristiano llega a la salvación, cuando un cristiano verdaderamente recibe el sacrificio de Cristo, el perdón de sus pecados, es como olor de vida para Dios. Es un olor grato. Y esa es una referencia al incienso que se quemaba en el Antiguo Testamento, que era un olor grato, era un olor sagrado que agradaba al Señor por el sacrificio de los pecados. Y entonces espero que con esto, aunque mucho más se podría decir probablemente, puedan, hermanos, entender de alguna forma cuán importante era lo que Zacarías estaba haciendo en este punto. Era de suma importancia. Era un privilegio de los más altos que podía recibir una persona. Y si no me creen todavía, lean conmigo el versículo 10. Escucha lo que estaba sucediendo fuera del templo. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Era un momento, hermanos, el quemar el incienso en el templo, en el lugar santo. Era un momento en el que todos estaban esperando en el pueblo qué es lo que va a suceder después. El sacerdote normalmente salía de ese lugar y bendecía a todo el pueblo. Por eso estamos viendo aquí al pueblo. Están orando, están reunidos, están esperando que Zacarías salga para darles la bendición. Y entonces es así como ya hasta este punto, este día en la vida de Zacarías ya es sumamente especial, ¿sí? Es algo por lo cual Zacarías podría, como ya he mencionado, morirse como un hombre rico, como un hombre que lo ha conseguido absolutamente todo. Pero aquí no acaba todo, sino que continúa. Y escucha lo que dice el versículo 10 en adelante. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y ahora nos topamos con esto, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Todavía no acaba este día para Zacarías. Todavía después de haber recibido ese privilegio por suerte, como dice el pasaje, un privilegio que muy pocos tenían, ahora, por si fuera poco, se le va a aparecer un ángel. Un ángel. Irónicamente, pero no casualmente, la última persona en el Antiguo Testamento que vio un ángel fue otro hombre que se llamaba Zacarías también, el profeta Zacarías. Pero hay una diferencia entre estos dos Zacarías, porque Zacarías en el Antiguo Testamento vería un ángel en una visión. Zacarías ahora en el Nuevo Testamento está presenciando de manera literal, de manera real, la visita de un ángel. De repente. Ahora esto, hermanos, ya es extraordinario y va más allá de lo que Zacarías hubiera esperado en algún momento. Pero esto representa incluso algo sumamente más grande. Más grande que simplemente que un ángel, que no era simplemente, perdón por usar esa palabra, pero había algo aún más grande que el que solamente un ángel se le haya aparecido a Zacarías. En este punto, hermanos, ¿cuántos años Dios había estado en silencio? ¿Cuántos años Dios había estado sin mencionar, sin dar ninguna revelación a su pueblo? Sin mandar ningún profeta, sin revelarles absolutamente nada. Por lo menos 400 años habían pasado de silencio. Y cuando ustedes leen el Antiguo Testamento se dan cuenta de que terminamos Malaquías incluso con una maldición. Malaquías termina con una maldición contra el pueblo. Y así es como quedó. 400 años de silencio, 400 años en los cuales Dios no le había dicho absolutamente nada a su pueblo. Y en este día, con Zacarías y Elizabeth, se corta ese silencio, se rompe ese silencio.
Se rompe ese silencio. Termina el silencio de 400 años que Dios había tenido para con su pueblo. Y entonces vuelve a comenzar una era de revelación, que es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. De alguna forma es aquí donde comienza el Nuevo Testamento, donde se empiezan a revelar el nuevo pacto, qué es lo que el Mesías iba a hacer y cómo Dios iba a cumplir sus promesas. Ahora, acostumbramos, ¿sí?, que... hay algo en lo que nos vamos a acostumbrar hasta este punto y en los siguientes pasajes, y nos vamos a acostumbrar, hermanos, a ver ángeles, ¿sí? Una y otra vez vamos a ver ángeles. Esta es la primera vez con la que nos topamos un ángel en el Evangelio de Lucas. Luego nos vamos a topar con ángeles en la vida de María, con José. Nos vamos a topar con ángeles cuando Jesucristo esté en su nacimiento. Va a haber un ángel, van a haber ángeles, en el cielo mismo cantando. En el ministerio de Jesucristo nos vamos a topar con ángeles cuando Cristo esté en el desierto. Nos vamos a topar con un ángel en el Getsemaní. Incluso nos vamos a topar con ángeles en la resurrección de Cristo y en la ascensión de Cristo. Entonces acostúmbrese a encontrarse con muchos ángeles. Pero hay un motivo probablemente por el cual, hermanos, también aquí se nos relata que aparece un ángel antes de aparecer Cristo. Hay un motivo al cual es muy probable por el cual la Biblia nos relata esto de esta forma. ¿Cuál es el motivo? El motivo es de que nosotros entendamos de que aquel que va a venir no es un ángel, ¿sí? Cristo no se va a aparecer aquí como este ángel. No, Cristo se va a encarnar como un bebé. Y eso es importante. Cuando ustedes lean Hebreos capítulo 1, van a notar de que el autor de Hebreos va a lidiar con ese tema. Tú no puedes comparar a Cristo con un ángel, sino más bien los ángeles se los va a presentar como siervos de Dios, los cuales van a anunciar la llegada del Hijo de Dios. Y hay una gran diferencia entre ser un siervo de Dios y ser el Hijo de Dios por naturaleza y por esencia. Y ese es Jesucristo, y probablemente en todos estos pasajes nos vamos a topar una y otra vez con ángeles para que nosotros entendamos de que Cristo no es un ángel. Él es el Dios que se hizo hombre para salvarnos. Y entonces aquí nos topamos con este ángel, el cual está haciendo simplemente lo que la Biblia nos dice que hacen, servir a aquellos que son herederos de la salvación, Hebreos 1, versículo 14. Pero una vez que se le aparece el ángel a Zacarías, nos topamos con una reacción un poco extraña. Escucha versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Ahora, ¿por qué esta es una reacción un poco extraña? Porque, hermanos, los ángeles dan miedo. No sé si sabían eso. Los ángeles no son los cupidos semidesnudos con flechitas volando en nuestras cabezas. Los ángeles son seres realmente asombrosos, a tal grado que la Biblia nos va a mostrar de que cada vez que una persona se encontraba con un ángel, por poco y se desmayaba del miedo. Y eso es lo que nos presenta el versículo 11. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Escucha cómo Lucas hace énfasis en esta sensación de trauma que está teniendo Zacarías. Hubiera sido quizás suficiente decir, y Zacarías tuvo miedo, pero no. Lucas va a agregarle y va a decir, y se turbó Zacarías. Se turbó. La palabra turbar tiene que ver, hermano, con algo que realmente te causa un trauma y que como que te debilita, como para que te desmayes. Y se turbó Zacarías, dice Lucas, y le sobrecogió el temor, o sea, lo dominó completamente el temor. Esto es algo que igual va a pasar con María, por ejemplo, cuando se encuentre con un ángel. Lo mismo va a pasar con las mujeres que van a encontrarse con los ángeles en la resurrección de Cristo. Lo mismo va a pasar con el apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando ve a un ángel. Va a caer casi como muerto al piso. Porque los ángeles, como ya he mencionado, son seres realmente asombrosos. En el Antiguo Testamento se nos presentan a los ángeles como seres los cuales pueden matar un ángel, 10,000 hombres. Son seres realmente asombrosos que exceden nuestra imaginación. Y ahora, hermanos, les animo a no dejarse llevar por las personas que dicen en nuestra época que han visto ángeles, porque por algún motivo no sienten el temor que vemos acá. No sienten el temor que vemos en este pasaje. Si realmente una persona tuviera una experiencia con alguien así, te puedo asegurar que sería algo que realmente le causaría miedo, le causaría temor. E incluso, hermanos, ustedes van a encontrar de que en el Nuevo Testamento a los demonios no se les tiene mucho miedo. No se les tiene mucho miedo. Es más, no van a encontrar mucha gente teniéndole miedo a los demonios.
Pero sí van a encontrar gente que cuando se encontró con un ángel, van a temer, se les va a turbar, les va a sobrecoger el miedo. Y es por eso que, como les dije, es bastante dudoso. Mucha gente que en nuestra época dice que ha visto ángeles o que ha ido al cielo, ha ido al infierno, etc. Súper dudoso, porque no parecen tan traumatizados como Zacarías en este lugar. Pero no solamente esto, sino que lo que va a suceder es de que Zacarías se encuentra con este ángel, versículo 12, se turba, el ángel va a tener que calmarlo a Zacarías, versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. El ángel le va a decir, lo va como que tranquilizar a Zacarías para que se tranquilice, para que se calme un poco. Y luego ahora el ángel le va a decir: Zacarías, tu oración ha sido escuchada, después de décadas, como ya dije. Versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamarás su nombre Juan, no Juan. Como ya he mencionado, hermanos, no creo que esta oración que el ángel menciona acá sea que Zacarías estaba orando específicamente este momento por un hijo. Probablemente lo estaba haciendo. Zacarías sabía de que Dios normalmente le puede dar hijos, como hemos visto en el Antiguo Testamento, a personas de edad avanzada y que sean estériles. El ejemplo claro es el padre de los judíos, Abraham y Sara, ¿sí o no? Pero no creo específicamente de que sea la oración que Zacarías estaba dando en este momento, sino la oración que Zacarías estaba dando por años junto con su esposa. Su esposa más adelante va a decir, como hemos ya leído, o vamos a leer más adelante, de que Dios ha decidido por fin quitarle su afrenta. Nosotros podemos entender de que Zacarías y Elizabeth estaban orando probablemente como Ana en el Antiguo Testamento por un hijo. Pero a diferencia de Ana, ellos no oraron solamente una o dos veces, sino que estuvieron orando por décadas para que Dios responda a esa oración. Y en el momento menos esperado, cuando ellos ya son ancianos, Dios decide decir: ok, ahora sí. Ahora, ¿qué les enseña eso acerca de la oración, hermanos? Y de la fidelidad y de la perseverancia en la oración. No por nada, hermanos, la Biblia nos dice de que debemos perseverar en la oración. Efesios capítulo 5, versículo 18. No por nada hoy día hemos leído el pasaje en Lucas capítulo 18, donde Cristo nos dice que seamos como esa viuda que está de una y otra vez pidiendo. No por nada la Biblia nos dice Jesucristo de que pidamos, buscamos, llamemos en presente, en un tiempo presente, refiriéndose a de que hagamos esto continuamente, confiando en que si el Señor quiere, nos va a escuchar. Y en este momento le dice el ángel a Zacarías: tu oración ha sido escuchada. Una oración por la cual ellos habían estado rogando y pidiendo por décadas probablemente, incluso quizás hasta este momento. Y entonces Dios decide casi al final de la vida de este hombre y de esta mujer decirles: sí, ahora sí he escuchado y ahora sí voy a cumplir. Y así que el ángel le dice: Dios ha escuchado tu oración y vas a tener un hijo, y su nombre va a ser Juan. ¿Qué significa Juan? Significa Dios es clemente. Y ahora, ¿por qué digo eso, hermanos? En la cultura judía los nombres tienen mucha importancia, ¿sí? Los nombres representan qué es lo que significa, qué es lo que representan, incluso la personalidad de la persona, su misión, quién es. Eso es algo que constantemente van a encontrar en la Biblia. Y lo que iba a suceder, hermanos, como vamos a ver más adelante, es que Dios iba a mostrar, después de milenios de haber prometido, después de décadas de que este hombre y esta mujer habían estado pidiendo un hijo, Dios ha decidido en este punto de la historia de la humanidad mostrar su clemencia. Y es lo que le va a decir en el versículo 14, escucha: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Y déjame adelantarme un poco más, hoy día no vamos a ver estos versículos. Pero escucha el versículo 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Dios le dice a Zacarías: yo te voy a dar un hijo, y no cualquier hijo, un hijo que realmente te va a causar gozo, un hijo que realmente te va a causar alegría. Y el motivo por el cual este hijo te va a causar tanto gozo y tanta alegría es porque este hijo va a servir al Salvador. Es porque este hijo va a ser el precursor del Salvador.
Es porque este hijo va a estar dedicado, como vamos a ver la siguiente semana, va a estar dedicado y entregado al servicio de Dios. Va a estar comprometido, dispuesto a sacrificar absolutamente todo para servir a su Señor. Y es aquí donde sinceramente siento cierta envidia con Zacarías. ¿Cuántos padres no quisieran escuchar que cuando nazca mi hijo Dios me diga eso? Porque es mi deseo más grande, uno de mis deseos más grandes, que mis hijos sirvan al Señor. Como la Biblia nos muestra que Juan el Bautista, por ejemplo, iba a servir al Señor. El apóstol Juan va a decir, 3 Juan, versículo 4, no tengo más gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y lo que Zacarías se le está adelantando como una profecía, como una revelación de parte de Dios, es de que esto es lo que iba a suceder. Esto es lo que iba a suceder. Él iba a tener un hijo, y no cualquier hijo. Juan el Bautista, el último de los profetas en el Antiguo Testamento. Aquel hombre al cual Jesucristo mismo diría, no ha habido un hombre más grande que hasta este punto. No ha existido un hombre más grande. Ni Moisés, ni David, ni Abraham, ni Salomón. Nadie ha sido tan grande como Juan el Bautista. Jesucristo mismo va a decir eso. Y Zacarías, cuando probablemente ya no tenía más esperanza para tener un hijo, ya a edad avanzada, cuando probablemente ya estaba terminando su servicio al Señor, Dios decide por fin quitar su afrenta, quitar ese sufrimiento al cual lo había perseguido toda su vida de casado, y utilizar a Zacarías y a Elizabeth como el cumplimiento de la promesa esperada por milenios, por todo el Antiguo Testamento, en todos los 36 libros del Antiguo Testamento. Dios decide de esta forma empezar a cumplir la promesa. Y esto, hermanos, es simplemente el preludio, Las próximas semanas vamos a ver de manera ya literal el cumplimiento de cómo Cristo llega y todo lo que Él va a hacer en todo el Evangelio de Lucas. Como les dije en la sesión pasada, podremos titular todos los sermones de Lucas el cumplimiento de la promesa de Dios, porque es eso lo que vamos a ver y estamos viendo simplemente el preludio. Y por hoy día vamos a terminar acá, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta noche por este tiempo que nos has dado de exposición de tu palabra, de estudio, y te ruego, Dios, de que tú puedas confortar nuestros corazones, edificar nuestras vidas, nuestras mentes, ayudarnos, Señor, a aplicar la palabra que escuchamos predicada, confortar, Señor, nuestros corazones al ver cuán fiel eres tú, Señor, y soberano y clemente, y cómo podemos confiar en ti incluso en medio de las tribulaciones y del sufrimiento. Y por sobre todo, Señor, te ruego de que en este día tú nos ayudes a entender, Dios, cuán grande es tu misericordia y tu fidelidad hacia esta humanidad, que tú nos has prometido un Salvador y tú cumpliste esa promesa. Y si tú cumpliste esa promesa, no hay promesa que tú no vayas a cumplir respecto a la salvación de los tuyos, la salvación de tu pueblo. Te agradezco, Dios, por tu misericordia, te agradezco, Dios, por tu bondad, y te ruego, Señor, de que tú puedas obrar en nuestra comunidad y ayudarnos a apreciar y a valorar todo lo que vamos a ver en este Evangelio de Lucas, acerca de Cristo, qué es lo que Él va a hacer, quién es Él, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Te pido, Dios, por tu misericordia y por tu guía para las siguientes exposiciones. En nombre de Jesús oramos. Amén.